Por lo que nos pidió, creo que vamos a resanar. Pero no estoy segura. Lo odio, lo odio. Pues, por lo que entiendo, tienes que meter en el primer tercio tienes que marcar bien. Y de ahí tienes que poner el botón gris. ¿Ambos son un tercio? Creo que sí. Vicente, ¿el de abajo también es un tercio? ¿La línea de abajo? Están ubicadas a un tercio de la hoja hacia la derecha y un tercio hacia abajo. Ahora que ya resolvieron esta, ¿Me prestas tu mano? vamos a hablar de la siguiente. La idea es, tenemos una planta, tenemos un alzado. El alzado tiene que quedar dentro de estas dos líneas. ¿Por qué? Si se fijan, si yo estoy aquí parado y estoy viendo al objeto, pero a la vez esa línea corresponde con la línea de tierra del edificio, si yo me acercara aquí, el edificio saldría por acá. ¿De acuerdo? Y eso solo se traduce en deformación. Esta medida siempre es variable. ¿Por qué es variable? Porque depende de lo que estoy dibujando. Si yo estoy dibujando un edificio horizontal, entonces puedo acercarme más. ¿De acuerdo? Pero si estamos dibujando un rascacielos, necesito alejarme para poder verlo completo. ¿De acuerdo? Y esto mismo tiene que ver con lo que veíamos de los ángulos. Si es muy horizontal, por ejemplo, la Facultad de Filosofía, pues tengo que alejarme mucho aunque no sea muy alto, ni modo. ¿De acuerdo? Pero, en este caso que es más o menos alto, pero es de proporción vertical, pues procuro que quede dentro de estas dos líneas. ¿De acuerdo? Lo que sigue es trazar el ángulo de 90 grados que sale de aquí, del observador. Una de las cosas, se me olvidó comentarles, pero les voy a servir. Al final sabemos, por lo menos en este ejercicio, que estos son 90 grados, ¿cierto? Sí. Y ustedes tienen un par de escuadras. Una de ellas tiene un ángulo de 60 y uno de 30, que sumados a 90. Entonces, yo les recomiendo que utilicen esos ángulos para que después, a la hora de trazar, sea mucho más fácil. Y más, si conoces la transición. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Yo estoy viendo este objeto. ¿Qué cara de este objeto se va a ver más? No, obviamente la de 30. No, esta, la de abajo, la corta. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo más, o sea, mucho más frontal el punto de vista. ¿De acuerdo? La de 60 sí se va a ver, claro, porque es más larga, pero va a estar deformada. Es como cuando nosotros estamos viendo un objeto y aquí obviamente están viendo la cara larga y muy poco de la corta, pero mientras más la están girando toma protagonismo la cara corta, a pesar de que la larga sea más grande, ¿no? Lo mismo está pasando acá. Entonces ustedes tienen que decidir cuál es la cara que van a usar. Pero no me refiero a esta ya les dije cuál, me refiero a los que hagan en la vida. Entonces, vamos a sacar unas paralelas al ángulo, viendo entonces que este es de 30. Y aquí es donde les va a aparecer el mismo error, o va a aparecer un error si pusieran al centro su objeto.
¿Qué pasa con esta disposición? Que como estamos dando jerarquía a uno de los dos lados, obviamente la perspectiva se alarga hacia el lado del 30. ¿De acuerdo? ¿Chicos? Abajo son los usos Este al final, 30. O sea, este ángulo, el lado del prisma y esta línea son paralelos y este es paralelo. ¿Okay? Si se le sale de la hoja, peguen un pedacito de hoja y extiendan la línea. Ahí sí se sabe. Ok, chicos. A ver, silencio. Me encanta cómo platican en persona. Mejor guarda silencio. Ya, Jesús. A ver, momento. Una vez que nosotros tenemos estas líneas, lo que sigue es buscar dónde están nuestros puntos de fuga. Atención acá, por favor, todos. Estos no son puntos de fuga. ¿De acuerdo? Repitan conmigo, no son puntos de fuga. Por favor, no lo hagan. Seguramente alguien lo va a hacer, pero para que no digan que no es así. Tenemos que encontrar a qué altura lo vamos a ver. Y ahora, dime qué altura quieres que tenga el objeto. 4. 15 metros. 3. 10. 30 metros. 4. Ok, 15 metros. Gracias. Era más lo que estaba buscando. Si nosotros, ahí voy, tenemos este objeto de 15 metros con relación a ustedes, 7,5, 3,25, con el cacho, tal vez ustedes miran eso. No, sí. No. Suponiendo que son muy altos. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan en la perspectiva un punto de fuga cuando dibujé cómo eran ustedes? Si eran un bicho, eran normales o estaban volando. ¿Se acuerdan? No. Que ustedes son los que deciden desde dónde van a ver el objeto. ¿Por qué? Porque tienen que encontrar Ay, este va. Hazme caso. Ve la línea, o sea, del punto de fuga. Bueno, que se puso. Cuando llega el ahí va para esta línea. A ver, bueno, es 15 metros y ustedes están ahí. Para fines de este ejercicio, lo vamos a hacer. Para fines de este ejercicio, lo vamos a hacer a la altura de sus ojos. Entonces, vamos a tomar a nuestro amigo. Vamos a sacar una línea de sus ojos. Ni siquiera tiene medida. No sé si lo han notado.
el alzado, una pregunta, aquí casi coincide con este punto que acabamos de encontrar, que al final cierra el plano al cuadro, pero es una coincidencia. Este alzado puede estar aquí adentro, podemos dibujarlo afuera de la perspectiva y no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, de nuestra figura humana sacamos una línea que a la vez sale de sus ojos, y esa línea, ¿cómo se llama? Ya lo saben. Línea de horizonte. Entonces vamos a ponerle el nombre en el cuadro, línea de horizonte. Este es un campo visual, rayo principal y observador. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. Y entonces lo que sigue es encontrar ahora sí los puntos de fuga. ¿Cómo los encontramos? Muy sencillo. De estas intersecciones que encontramos acá, vamos nosotros a bajarlas para encontrar el punto de fuga de un lado y de otro. Donde las líneas 20 y 60 interceptan Con el plano de cuadro. con el plano del cuadro, de ahí las bajamos. Sí. Y donde vuelve a interceptar con la línea de horizonte, ahí están los puntos. Exacto. Si ustedes recordarán, hasta ahorita todas las perspectivas las han hecho bien en ese sentido. En ese sentido, bien, siempre se fuga la línea de horizonte. ¿De acuerdo? Los puntos de fuga siempre están en la línea de horizonte. Vamos a encontrar el punto 1 y vamos a borrar este señor. Y ahí está el punto de fuga 2. ¿De acuerdo? A ver, va de nuevo todo el proceso. Tenemos una planta, la ponemos arriba para que no estorbe. De esa planta, en la esquina más cercana a nosotros, o sea esta, trazamos una línea que va a ser el plano del cuadro. De esa misma esquina sacamos una vertical a 90 grados del plano al cuadro, que en algún punto de esa línea vamos a estar nosotros viendo la imagen. Ya que tenemos eso, agarramos el alzado y lo ponemos para que quede entre esas dos líneas, la línea del observador y el plano al cuadro. Cuando esté ahí adentro, lo fijamos y entonces ubicamos al observador sobre la línea que ya nos trazamos antes. Del punto del observador salen dos líneas para formar un ángulo de 90 grados que sean paralelas, en este caso, a la planta del edificio. Y cuando tocan el plano de cuadro esas dos líneas, podemos bajarlas verticalmente hasta encontrar la línea de horizonte, que depende de la altura desde donde nosotros estemos viendo el edificio. ¿Okay? O sea, es la altura de los ojos. Recordarán que la línea de horizonte corresponde siempre a los ojos, no importa si estemos parados o en un globo horizontal. ¿Sí? Okay. Entonces, punto de fuga 1, punto de fuga 2. Ya casi está. Ahora, las primeras dos líneas que nos van a dar el desplante
del edificio serán del observador al punto de fuga 1 y del observador al punto de fuga 2. ¿De acuerdo? A partir de ahí podemos saber que se va a desplazar nuestro edificio. El último de los pasos ya es encontrar la primera esquina, que en este caso es esta. Mucha atención a esta esquina porque es la que nos va a dar, es la única de las líneas que podemos nosotros saber que está a la escala a la que nosotros estamos dibujando. Si esto está a 1.50, como está tocando el plano de cuadro y esa línea mide 15 metros, sabemos que esa sí podemos agarrar el salímetro y tomarla y va a tener que ser 15. ¿De acuerdo? Todo lo que no sea esta línea va a estar deforme. ¿Cuál línea? Ahí va la línea. Y ahí es donde entra nuestro alzado. De nuestro alzado sacamos una línea. Ya déjame de ver. No te metas conmigo. Y donde cruce con el rayo principal, ahí está nuestra línea, si la pueden ver acá al centro. Que corresponde con la altura del edificio y entonces tiene 15 metros. Lo que sigue es fugar esta línea al punto de fuga 1, al punto de fuga 2. Y ya tenemos la envolvente del volumen. Todo lo que vayamos a dibujar queda dentro de esas 4 líneas azules, de este romboide. ¿Ya todos van a ir? ¿Sí? Ahora solo falta encontrar las profundidades. ¿Cómo las encontramos? Bajando las líneas de las proyecciones de la planta, ¿no? Bajando líneas, proyectando la planta al observador. Ojo aquí, lo voy a hacer solo un par de veces. Nosotros tenemos esta línea proyectada, ¿cierto? Que llega al observador. Pero no se vayan con la finta, no es este el punto, sino el plano de cuadro. Recuerden que el plano de cuadro es la foto o la ventana de Da Vinci o lo que quieran pensar desde donde ustedes están viendo el objeto. Por lo tanto, las fugas se detienen en el plano de cuadro. ¿Recordarán a la niñita que está viendo el cubo y esto?
Solo es hasta que llega al plano de cuadro cuando todo se imprime en el plano, no sigue fugando. ¿Sí? Bueno, para fines prácticos, donde toque el plano de cuadro, ahí tienen que bajar otra línea. Y entonces ya pueden dibujar esa línea dentro del rombo y saber que ahí está la cara frontal del objeto. O sea, bajan la línea. Ojo aquí, se pueden ahorrar todo este pedazo de línea. Al principio no es conveniente porque se hacen bolas. Ya me pasó. ¿De acuerdo? Pero ya en la rectoría, imagínense mandar todas las líneas de toda la planta rectoría al observador. Se vuelve una locura. Entonces, lo que pueden hacer es simplemente mandarlas al plano de cuadro. ¿De acuerdo? Entonces, que llegue al observador, pero no dibujan toda esta parte, solo dibujan del objeto al plano de cuadro. Una vez que lleguen a ese punto, la bajan vertical, porque recordarán ustedes que en la perspectiva de los puntos de fuga, las verticales siguen siendo verticales y ya todas las horizontales están deformadas. ¿Se acuerdan? Sí. Va. Lo último que hay que hacer para terminar esto es volver a mandar esto. La otra arista. Aquí voy a hacer lo que les decía. Llego a plano de cuadro, no me sigo con las líneas, no tiene caso. Y de plano de cuadro trazo una vertical. Que se transforme en mi objeto. ¿De acuerdo? Porque vas a estar viendo cada una de las aristas, es lo que le va a dar forma. Pero, pero necesitamos que cada uno de acuerdo. ¿Dudas? No, está bien, papá. A ver. No, por favor. Creo que se ahí Ojo, aquí, sobre este mismo dibujo, vamos a sobreponer. ¿Qué pasa? Si nosotros lo estamos viendo a esa altura, ¿no? Y ahora sí es un banco, ya no es gigante. Entonces, primero, observen cómo estamos arriba del techo de esta torre. ¿Sí? Que ahora somos gigantes como Godzilla y lo podemos ver desde arriba. Por lo tanto, va a aparecer algo que nuestro dibujo original no, que es el techo. Esto le sirve obviamente para unas perspectivas de conjunto que ojalá algún día hagan. Pero nos sirve todo lo demás. El observador está aquí, salen los dos a 90 y del 90 baja. Por lo tanto, cambian nuestros puntos de fuga. Aquí es el 2
y aquí es el 1, ¿sí? ¿No? Crecimos, comimos uno de esos hongos de Alicia y ahora somos gigantes. Aquí están nuestros ojos, la línea de horizonte sube por arriba del edificio y entonces ahí vamos, aparece la línea de horizonte, el observador sigue estando lejos, pero ahora lo que tenemos es el punto de fuga 1 y el punto de fuga 2 mucho más alejados. Entonces, lo que vamos a hacer, lo voy a hacer de color negro para que contraste con lo que está allá atrás. Otra vez, vamos a tomar, y lo primero que tenemos que hacer, ya que tenemos todo el trazo, es generar nuestro rombo donde todo va a caber. ¿Sí? Pongamos esta sube y llega al punto de fuga 2. Ahora, lo que sigue es encontrar otra vez la altura, pero la altura sigue siendo la misma, por lo tanto vamos a volver a aprovechar la línea. Todo esto se puede trazarlo con un estabilo o con algo diferente, ¿está bien? Sabemos que esta es la altura porque corresponde con el alzado. Y ahora lo que sigue es fugar esta misma altura hacia el 1 y hacia el 2. ¿De acuerdo? Ahora tenemos este polígono, ya no está en un rombo, donde va a estar nuestro edificio. Volvemos a hacer lo mismo, mandamos las líneas al observador, por suerte ya lo hicimos, y mandamos las verticales. Ahora si se fijan, la vertical va a empezar antes y va a terminar antes también. La voy a poner aquí a un lado. Ahí está la vertical 1. Y aquí está la vertical 2. ¿Cuál? Ah. A ver, va de nuevo. Crecimos y todo cambió. Sabemos que vamos a ver el techo. ¿Por qué? Porque está arriba del edificio. Ya, solo por eso, sí, solo por eso. Entonces, ahora nuestro polígono se transformó en algo raro, ya no es un rombo como tal. Pero el proceso, una vez que tenemos estas dos líneas, es el mismo. Mandamos al observador, luego tomamos la medida, y ahí está. Esta es la esquina clave de toda la perspectiva. Ya la tenemos. Ahora lo que quiero saber es hasta dónde llega mi edificio. Por lo tanto, igual que en la primera perspectiva, vamos a tomar la arista, vamos a ponerle nombre, arista A y la arista B. De la arista A, bajamos al observador y donde corte con el plano de cuadro, trazamos una vertical exactamente igual que en la anterior. Pero esa vertical sabemos hasta dónde llega, que es hasta donde está nuestro polígono raro. ¿Sí?
Hacemos lo mismo con la otra. De la arista B, vamos al observador y donde corte con plano del cuadro, bajamos una vertical y solo trazamos el pedazo que quede dentro de nuestro polígono. ¿Sí? Aquí ya tenemos prácticamente una especie de libro visto desde atrás, pero nos hace falta el otro volumen. ¿Y eso cómo lo encontramos? Esa es más sencilla todavía, porque si ya tenemos una profundidad y la otra, y sabemos que es rectangular, pues solamente fugamos un lado. Ahora fugamos el otro. Y hasta donde llegue, sabemos que ahí termina nuestro volumen. ¿Lo ven? ¿Y ya? Ahora así se vería nuestro edificio si nosotros fuéramos fijar. ¿Lo marcamos con otro color? Sí. Sí, esto lo ejercicio rápido. O sea, solo dice la línea. Para que entiendan por lo menos dos situaciones de cómo se ven los objetos. Y generalmente tienen esas dos opciones. Si ustedes presentan un proyecto, hay de dos. Una, que tú estés viendo a los protagonistas, a los habitantes del objeto, y después se ve el edificio como si fuera un render, que dicen en render. O la otra es que tú tengas un helicóptero y lo estés viendo desde arriba, para entender todo el conjunto. Básicamente son los dos tipos de perspectiva que se utilizan en la representación arquitectónica. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un edificio como el de rectoría y lo que nos interesa ver es el mural del nuevo estudio universitario de Siqueiros? Obviamente, suponiendo que está aquí, pues tendríamos que ser un pajarillo y estar a esa altura. ¿De acuerdo? O sea, todo depende de qué es lo que queramos ver. Otra vez. ¿Qué pasa con un objeto vertical? Con un objeto vertical visto a nivel de cartón. Qué bonita tu pluma, ¿dónde te la compraste? Allá con Toño. Qué bonita con Toño. ¿Cuánto te costó? 20 o 15. Al final acá acordamos que todas las figuras eran prácticamente iguales. Podremos saber que estamos observando. ¿Recuerdan lo que les decía de ver a los objetos del mismo tamaño, o sea, a la misma altura todos, suponiendo que todos medimos prácticamente lo mismo? Así se vería el objeto, ya limpio, obviamente. Estoy hablando de ponerle otro papel y calcarlo y ya se acabó. Pero el otro caso es un esto es viéndolo desde arriba. ¿Qué podemos aprender de este ejercicio rápido? Es bien importante seleccionar de dónde vamos a tomar la foto, dígase perspectiva, porque mientras más se aleje de nosotros, más deforme va a estar. Si se fijan, otra vez agarramos la planta, está muy cerca de nosotros,
la información que tiene, podría leer cualquiera que esto es rectangular. Pero, mientras más se aleje, más deforme va a estar. Entonces, es típico que ustedes usan una perspectiva, se la enseñan a sus profes y el edificio que tienen está así jugadísimo, que parece que está a dos aguas. Entonces creo que este es el punto importante. Lo mismo pasa en los programas tridimensionales, a eso va, ¿no? Tú sitúas una cámara, tú haces la abertura del lente, y entonces ahí el ángulo, entonces es como se va a ver la imagen. También he visto muchísimos renders, no solo aquí, sino allá afuera en la vida profesional, donde el edificio está absolutamente deforme, y eso también lo utilizan a veces. ¿Quién no ha ido a estas exposiciones donde te quieren vender una casa ratonera de 48 metros cuadrados, donde en el render, a partir de modificarle el ángulo de la cámara, se ve gigantesca, y tú tomas medidas y dices, bueno, es que aquí no cabe ni una cama matrimonial, ¿no? Y en el render obviamente está el perrito y la abuela, todos felices. Entonces, sí, obviamente se utiliza, no está bien porque estás vendiendo algo que no es real. La idea, todo esto partió, acuérdense de la historia de la humanidad, de que el ser humano pudiera expresar lo que ve en la realidad por medio de métodos gráficos. Entonces, cada que ustedes le muevan al render y digan, se ve medio feo, pero lo voy a jugar más para que no se note, están atentando contra la historia de la humanidad. Gracias. Ok, ya casi, para terminar, vamos a hacer el último ejercicio. Hoja nueva, por favor. Oye, cuando te lo entreguemos, tiene que estar en el otro lado. Ah, bueno, entonces.